Perfecto. Entonces, bueno, es la primera vez que voy a hablar de la Cuaresma, pero ha sido un placer prepararme la predicación. Entonces, ¿qué nos cuenta la tradición sobre la Cuaresma, no? Porque nosotros es como que estamos dando por hecho que son estos 40 días de preparación para la Pascua. Pero ¿cuándo se inició a través de la tradición estos 40 días? ¿Por qué no son, no sé, 100? ¿Por qué no son 3? Bueno, no hay escritos del primer siglo en que los apóstoles o los primeros discípulos tuvieran estos 40 días de preparación. En muchos casos hablan de 1 o 2 días de ayuno fuerte, justamente lo que nosotros entendemos como Viernes Santo y Sábado Santo, ¿no? Pero ya San Atanasio, en el año 331, en una de sus cartas que escribió a sus fieles, ya les invitaba a tener una preparación de 40 días como un ayuno preliminar a la Cuaresma. Y de hecho también se sabe que San Atanasio, cuando estuvo recorriendo Europa, se dio cuenta de que en Europa estaban haciendo muchos actos de preparación más largos de lo que en algunas iglesias orientales hacían, ¿no? Entonces, pregunta de examen: ¿cuántos días tiene la Cuaresma? Esto es un poco pregunta trampa, ¿vale? Pero va, ¿cuántos decís? A ver, si entendemos, lógicamente podemos pensar, tiene 40, pero si lo cogemos dentro de nuestro calendario, en verdad, si os cogéis en el móvil, si miramos desde el miércoles santo hasta la Pascua, son 46. Porque se incluyen los 6 domingos de Cuaresma. ¿Y qué pasa? Que el domingo no es un día de Cuaresma porque es un día de Pascua, porque Jesús se hace presente en el altar, ¿no? Entonces, sí que es cierto que nosotros, los católicos, consideramos que la Cuaresma es del miércoles de ceniza al jueves santo, no a la Pascua, porque nosotros tenemos como el triduo pascual, como el corazón y centro de la Iglesia, desde la cena del Señor, jueves santo, viernes, sábado, hasta la Pascua, ¿vale? Entonces, si contamos, pues los días varían, no son 40 exactos, ¿vale? Entonces, vale, sí, esto es. Hay un apunte que para los que sí que a lo mejor estáis más habituados a la misa tradicional, sabéis que está lo que se llama Septuagésima, ¿vale? La Septuagésima es un tiempo muy bonito, o sea, es muy bonito porque incluye una precuaresma y luego la Cuaresma. ¿Y por qué este punto es muy bonito y yo quería destacarlo en el día de hoy? Porque llegar al miércoles de ceniza y que te impongan la ceniza no tiene que ser un proceso en el que tú llegas y ya está. O sea, tiene que haber una preparación real para lo que tú vas a empezar a recibir el miércoles de ceniza. Entonces, aquí yo tengo de los libros frikis de estos que encuentro yo antiguos, este del 1956, el año litúrgico, de don Próspero Gueranger, hace una cita relacionada con esta precuaresma, ¿no? Era, por tanto, conveniente disponerlos a ese tiempo de salud, ya de suyo una preparación, a fin de que, amortiguándose poco a poco en sus corazones las algazaras mundanas, escuchasen con atención el grave aviso que la misma Iglesia les dará al imponerles la ceniza en la cabeza. Es decir, ya había una preparación para realmente lo que vamos a recibir el miércoles. O sea, nosotros no podemos estar viviendo en una realidad normal, no sé cuántos, tal, y de repente llega el miércoles, nos imponen la ceniza y ya está, empieza la Cuaresma, ¿no? Entonces, claro, yo he estado pensando que tenemos al menos una dicha de que hoy, que es sábado, por lo menos tenemos unos cuantos días que evidentemente no son las 3 semanas de la Septuagésima de la Cuaresma, pero por lo menos tenemos unos días de preparación. Y yo también quería hablar de por qué esa preparación es necesaria. Una de las historias que yo creo que os van a dejar más flipando, aunque igual conocéis, es que al principio de todo, en el miércoles de ceniza, esto es fuerte también lo que os voy a leer, este libro es de un beato y es de 1929, ¿no? Desde el tiempo de San Gregorio Magno, el miércoles de ceniza, este día inaugura en Roma la Santa Cuarentena y también se le llama Incapite Iejuni. En el siglo IV marcaba el comienzo de la penitencia canónica que los penitentes públicos debían cumplir para ser absueltos el Jueves Santo. Según los rituales del siglo VII, la mañana de ese día los penitentes se presentaban a los sacerdotes encargados de este ministerio en los diferentes títulos y en las diferentes basílicas patriarcales. Se les confesaban sus faltas
y si éstas habían sido graves y públicas, recibían de manos del penitenciario una vestimenta de cilicio áspero, cubierto y les cubrían de ceniza, con la orden de retirarse a alguno de los monasterios de alrededor de unos 100 que se levantaban entonces en la ciudad eterna, para cumplir la penitencia de esta cuarentena que se les imponía. Y después en otro libro pone, cuando confesaban a la gente, pues eso, los pecados que eran graves y públicos, a esas personas las separaban, les vestían de sayo, de ceniza y con cilicios y todo, y se les apartaba. Se cerraban las puertas de la iglesia para ellos y no podían volver a acceder hasta que, atención, el Jueves Santo recibían la absolución. Es decir, se pasaban 40 días esperando la absolución. Además de que todo el mundo se enteraba de que eran pecadores públicos. ¿Por qué digo esto? Porque ahora podemos ver cómo la imposición de la ceniza tal vez tiene un significado diferente, ¿no? Porque ahora la ceniza se impone a todos. Todos somos pecadores. Recibir la ceniza tiene que ser como claro, yo me lo imaginaba, ¿no? 40 días esperando la absolución. 40 días penitentes. No sé, es fuerte. Entonces, creo que este tiempo, esta precuaresma que tenemos de más o menos 4 días o así, pues creo que nos pueden intentar meditar y preparar para lo que realmente vamos a comenzar el miércoles. Y bueno, el segundo punto es en relación al miércoles de ceniza, ¿vale? A mí lo que me gusta es que la Iglesia no nos abandona. El miércoles de ceniza es la hoja de ruta general que la Iglesia nos da para saber lo que va a pasar en Cuaresma y lo que vamos a vivir en Cuaresma, ¿no? Es nuestro mapa. El elogio del martirologio romano, ¿vale? Y es que tengo un libro que es el martirologio romano, que si lo sabéis, en los días principales siempre ponen pues, la vida de los santos o los santos cuando han muerto y también hacen una pequeña reflexión de los principales días del año, ¿no? De nuestro calendario litúrgico. En este caso, en el miércoles de ceniza ponen día de ceniza e inicio de la muy sagrada Cuaresma. He aquí que vienen días de penitencia para la remisión de los pecados, para la salvación de las almas. He aquí el tiempo favorable en el que se asciende a la montaña santa de la Pascua. O sea, es bonito porque si lo pensamos como el tema del Monte Carmelo, por ejemplo, ¿no? Como esa Cuaresma es el momento en el que vamos poco a poco en la montaña ascendiendo, quitándonos las cargas, los pesos, hasta poder llegar a la Pascua de la Resurrección, ¿no? Entonces, claro, entramos el miércoles de ceniza, nos imponen la ceniza, entramos en la Cuaresma. ¿Y ahora qué? ¿Qué tenemos que hacer, no? Es como, ¿vale? ¿Ahora qué? Supongamos que somos unos recién convertidos, ¿no? Que hemos sido bautizados el año pasado y ahora entramos en la Cuaresma. ¿Qué nos espera? Porque nosotros estamos acostumbrados, hemos vivido muchas Cuaresmas, ¿no? Pero ¿qué nos espera esta Cuaresma? Y a mí lo que me parece súper importante es que la Iglesia no nos abandona a nuestra suerte. Es en plan, aquí llega la Cuaresma, apáñate, mira a ver si encuentras sacerdotes que te prediquen para que te expliquen lo que realmente va a pasar. Gracias a Dios tenemos a muy buenos sacerdotes que nos predican, ¿no? Pero no solo eso, sino que la propia Iglesia con la liturgia nos enseña. Aquí sabéis que ahora mismo el calendario litúrgico se divide como si dijéramos en 3 ciclos, ciclo A, ciclo B y ciclo C para los domingos, en el que tratamos a San Mateo en el ciclo A, a San Marcos en el ciclo B y a San Lucas en el ciclo C. Y luego el Evangelio de San Juan se va tratando en los momentos importantes y también apoyando un poquito al resto de evangelios. Mientras que los días de feria, los días normales, pues se trata año par o año impar. ¿Qué pasa? Que los momentos fuertes, como es el miércoles de ceniza, o la Navidad, o Pentecostés, o algunas del Triduo Pascual, siempre se leen las mismas lecturas. No hay cambio de ciclo, porque son las lecturas que se tienen que leer en ese momento para la preparación de ese día. Y entonces el miércoles de ceniza justo pasa esto, las lecturas que tenemos son siempre iguales, siempre da igual el ciclo que estemos. Y la palabra de Dios en este momento nos va a catequizar durante todo el momento, ¿no? Y las lecturas, aunque luego evidentemente el miércoles de ceniza tendremos a un buen sacerdote que nos las explique, yo sé que quiero hacer algunas puntualizaciones. La primera lectura es del profeta Joel, ¿vale? Solo voy a citar algunas cosas que me impactan, ¿no? Pero la lectura empieza: ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón,
con ayuno, con llanto, con luto. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del castigo. Y más adelante, básicamente con diferentes expresiones, está diciendo: llamad a todo el mundo, a los ancianos, a los jóvenes, a tal, que se encuentren con el Señor, ¿no? Que se conviertan. Y entonces todo el texto acaba así: entonces se encendió el celo de Dios por su tierra y perdonó a su pueblo. Qué bonita esa lectura, ¿no? Es como que a mí lo que me impacta es lo de rasgar vuestros corazones, no vuestras vestiduras. Y convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso. Una de las cosas que me he dado cuenta yo preparando toda esta predicación es que la Cuaresma es un tiempo de misericordia. De misericordia, porque nos encontramos a un Dios compasivo y misericordioso con los brazos abiertos, preparados para perdonarnos y recibirnos, ¿no? Como imagino que pasaría con los sacerdotes ese Jueves Santo en el que con los brazos abiertos recibirían a todos los penitentes para absolverles. Bueno, el Salmo ya lo conocemos, es el Miserere, ¿no? Misericordia, Señor, hemos pecado. Precioso, yo creo que es un tiempo maravilloso que durante este tiempo de Cuaresma meditemos ese Salmo, ¿no? Que yo creo que nos puede ayudar mucho. Y la segunda lectura también es brutal, ¿no? Para mí es súper motivadora. San Pablo está hablando a los corintios, ¿no? Y hay una frase el texto acaba así: pues mirad, ahora es tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Y San Pablo nos exhorta: en nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. O sea, ahora mismo simplemente con estas tres lecturas aún no hemos llegado al Evangelio, y básicamente lo que yo resumo es que la Iglesia nos está interpelando a través de su palabra y nos está diciendo: rasga tu corazón, conviértete al Señor tu Dios, que es compasivo y misericordioso, reconcíliate con tu Dios, reconoce tu pecado, vuelve a Cristo. Y eso ya directamente en miércoles de ceniza es lo que el Señor nos está hablando a través de estas escrituras, ¿no? Pero luego el Evangelio ya es cuando nos da básicamente las herramientas necesarias: limosna, ayuno y oración. Pero ¿cómo, no? Pues aquí tenemos la lectura del Evangelio según San Mateo, que como os he dicho se lee en todos los ciclos, y que sí que la voy a proclamar, ¿vale? En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagáis limosna, no mandéis tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te lo recompensará. Palabra del Señor. Estas son palabras del propio Jesucristo, Con esto, meditándolo, no necesitaríamos nada más. Tenemos la hoja de ruta absolutamente que el propio Jesucristo nos da para vivir en la Cuaresma. Es impresionante, ¿no? Porque no solo nos dice las herramientas que tenemos que hacer, sino lo que no tenemos que hacer y cómo no hacerlo, ¿no? Cuando hagas limosna, no mandes a hacer no sé qué. Cuando recéis, no hagas no sé qué, hazlo de esta forma. Cuando ayunes, no hagas esto, hazlo de esta forma. O sea, es una catequesis absoluta del Señor. Pero bueno, como para rizar un poquito más el rizo, en relación al libro que os he hablado, hacen alguna anotación con respecto a la oración, con respecto a la penitencia y con respecto a la limosna, ¿no? En este caso, este libro
exhorta a que la Cuaresma sea como nuestro retiro anual personal, donde realmente podamos ver la gravedad de nuestro pecado e inclinar nuestro corazón al arrepentimiento y entregarnos directamente al Señor, ¿no? Y aquí también dice una cosa, que dice, recomienda a San Benito a sus monjes, en el capítulo 49 de su regla, se entreguen este santo tiempo a la oración acompañada de lágrimas de arrepentimiento o de tierno fervor. Todos los fieles de cualquier estado y condición añadirán en las misas de cada día de Cuaresma las fórmulas más admirables de oración con que se pueden dirigir a Dios. Y esto luego lo vamos a ver en el último punto, cómo la propia liturgia nos lleva a querer buscar ese arrepentimiento y esa reconciliación con Cristo. Respecto a la penitencia, pues dentro de la penitencia habla básicamente del ayuno, ¿no? El centro del ayuno. Yo aquí he puesto, pero que yo creo que es mejor que en este caso, si alguien tiene dudas, pues les digo los números del catecismo, lo que tenemos que hacer, lo que la Iglesia manda en relación al ayuno y a la abstinencia durante todo el año, ¿vale? El catecismo está súper claro, por eso no me voy a parar mucho ahí, ¿no? Pero lo del ayuno, por ejemplo, aquí sí que tenemos el ejemplo del propio Jesucristo, ¿no? Que a través de su palabra, por ejemplo, en el pasaje de San Mateo dice: llegaron un día a Jesús los discípulos de Juan y le dijeron: ¿por qué ayunando nosotros y los fariseos con frecuencia no ayunan tus discípulos? Jesucristo les contestó: ¿por ventura los compañeros del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Mas vendrán días en que les será quitado el esposo y entonces ayunarán. Y de eso se acordaron ya directamente los primeros discípulos, los apóstoles, ¿no? Que sí que tenían como mandatorio directamente el ayuno, al menos ayunos estrictos 2 días antes de la Pascua, ¿no? Que luego, como hemos visto, como ya os he contado, pues después se pusieron esos 40 días de meditación, de penitencia. Y bueno, pasamos al tema de la limosna, que para mí es una de las cosas un poco heavy, ¿no? Porque nosotros, claro, entendemos la limosna como algo monetario. Pero no. La limosna contiene todas las obras de misericordia para con el prójimo. Y para mí eso es donde viene lo duro, porque para mí es fácil dar el dinero, pero no es fácil dar mi tiempo. Yo creo que tal vez a las personas que necesitan más dinero del que tienen puede ser costoso dar el dinero, pero tal vez es más complicado dar el tiempo, o tener que escuchar a una persona cuando no te apetece, o tener que poner mala cara, o sea, buena cara a una persona a la que no soportas, ¿no? La limosna contiene todas las obras de misericordia para con el prójimo. Por eso los santos doctores de la Iglesia la han recomendado unánimemente como necesario complemento del ayuno y la oración durante la Cuaresma. Y en verdad todo el tema de la limosna es una ley ya establecida, ¿no? Desde el Antiguo Evangelio, como después en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, ya vemos muchísimo todo el tema de la limosna. Por ejemplo, aquí vemos, aquí tenía, sí, esta frase, ¿no? La limosna es algo más que un acto de humanidad, sino que se sublima a ejercicio de religión y se remonta rectamente a Dios y satisface su justicia. El arcángel Rafael ya a la familia de Tobías, cuando se va a marchar al cielo, les dice: más vale la oración sincera y la limosna hecha con rectitud que la riqueza lograda con injusticia. Más vale dar limosna que amontonar oro. La limosna libra de la muerte y purifica del pecado. Los que dan limosna vivirán largos años, mientras que los pecadores y malhechores atentan contra su propia vida. Y en los libros sapienciales, por ejemplo, en el Eclesiástico se habla bastante de la limosna, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, dice: el agua apaga el fuego ardiente, la limosna perdona los pecados. La caridad es como un paraíso de bendición y la limosna permanece para siempre. O sea, súper fuerte, ¿no? Para mí. Bien, y todo esto, después de lo que hemos hablado del tema de ayuno, limosna, ¿no? y oración, también vemos que, claro, que todo esto es evidentemente complicado en la situación en la que estamos viviendo, o sea, en la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Por tanto, es muy importante que tengamos en mente ese espíritu de recogimiento, o sea, durante toda la Cuaresma, ¿no? Que evitemos lo profano en este tiempo, que evitemos que nuestro ser se aleje realmente de tener la mirada puesta en el Señor,
Y es complicado, ¿no? Porque efectivamente vivimos en el mundo, ¿no? Y encontrar ese retiro especial en Cuaresma dentro de nuestra propia realidad y de volver del trabajo y de tal y de cual, tal vez es un poco complicado, ¿no? Pero pidámosle en este tiempo al Señor la gracia de vivir con ese espíritu de recogimiento en el que realmente nos centremos de lo que realmente nos toca, pues cuidar a nuestras familias, a nuestros hijos, ¿no? Trabajar, pero con la mirada puesta en el Señor y sabiendo que estamos viviendo en este tiempo fuerte, ¿no? Y a mí ayer me venía aquí una reflexión muy bonita, ¿no? Hace apenas, os la quiero leer, hace apenas unos meses nos arrodillábamos ante un niño en la pobreza del pesebre y le reconocíamos como nuestro Salvador. Ahora ese niño, envuelto en pañales, será despojado de sus vestiduras, víctima de todas las humillaciones y dolores en el árbol de la cruz. Con la Cuaresma la Iglesia nos despierta y saca de nuestra equivocada seguridad y nos muestra que necesitamos arrepentirnos y darnos cuenta de que somos necesitados de perdón y de amor. Si en el pesebre el niño necesitaba de nuestro amor, ahora el crucificado necesita nuestro perdóname porque he pecado, Señor. Y vemos cómo su corazón se traspasa en la cruz, ¿no? Y cómo su divina misericordia penetra todo nuestro ser y alcanzamos finalmente ese perdón, ¿no? El objetivo de esa pasión y muerte del Señor es la resurrección y abrirnos las puertas del cielo. Y el tercer punto que quiero ahora comentar es que vamos a analizar brevemente los 6 domingos de Cuaresma, ¿ok? Porque igual que hemos visto que el miércoles de ceniza es como si dijéramos la hoja de ruta general, cada domingo de Cuaresma el Señor nos va mostrando en qué debemos centrarnos durante esa semana de la Cuaresma. Entonces, como soy una friki, he preparado unas tablitas, ¿vale? Que son los 6 domingos de Cuaresma y los diferentes, los 3 ciclos principales que hay, ¿no? Pues el de, como os he dicho, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Y qué pasa? Que cada domingo se nos invita durante esa semana a algo. Y en los 3 ciclos, aunque en algunos casos las lecturas cambian, es el mismo objetivo, ¿no? Entonces, yo me he puesto ahí como a analizar y si empezamos por el principio, cuando yo me he puesto a ver todos los domingos y a descuajelingarlos un poquito y a desgranarlos, me di cuenta de que efectivamente la Cuaresma es un tiempo de misericordia, porque ahora vamos a verlo, ¿no? Pero siempre vemos cómo al final de todo el Padre amoroso está con los brazos abiertos para recibir nuestro perdón. Mirad, empezamos el primer domingo con las tentaciones. Las tentaciones es igual en todos los ciclos. Lo que pasa es que cada una contada por Mateo, otra contada por Marcos y otra contada por Lucas, ¿no? Es lógico que empecemos con las tentaciones, ¿no? A ver, aquí lo tengo. Porque la Cuaresma nos invita al arrepentimiento, a escrutarnos el corazón, a ver realmente cuál es nuestro pecado y arrepentirnos de él. ¿Y qué viene antes del pecado? La tentación. Entonces tú luego puedes caer o no puedes caer, pero siempre te viene la tentación. Entonces, empezamos con las tentaciones y vemos cómo el Señor, que es el hombre en toda la plenitud, el hombre perfecto, puede vencerla, ¿no? Y eso es también como un signo de que el Señor nos está diciendo, yo soy hombre como tú y he podido vencer la tentación por la gracia de Dios, entonces no tienes por qué temer. Respecto a esto, quiero destacar una cosa que leí el otro día, que me gustó mucho de un articulista de una página web que sigo mucho, porque muchas veces con el tema de la tentación tendemos a... O sea, cuando estamos tentados y caemos en el pecado, tendemos a tener un pensamiento de no puedo más, ¿no? O un pensamiento de desesperanza, de he vuelto a caer, sobre todo cuando estamos hablando de pecados recurrentes. He vuelto a caer, no puedo más, no hay esperanza para mí, ¿no? Y este articulista decía algo muy bonito, ¿no? Y es que Dios nos da la gracia que necesitamos cada día. Decía, Dios no te ha dado aún la gracia que vas a necesitar todos los días de tu vida. Te ha dado la que necesitas hoy, ahora. Por lo tanto, cuando miras al futuro pensando, ya no tendré ese pecado, ya no tendré, ya seré santo, ¿no? Te desesperas
porque lo consideras sin esa gracia que aún no tienes. Y en efecto, sin ella sería insoportable. La gracia es como el maná del desierto, que no se podía conservar para el día siguiente, sino que era necesario recogerla de nuevo cada día. Manteniéndonos en amistad con Dios, podemos renovar, estando en gracia de Dios, podemos renovar la gracia que necesitamos para cada jornada. Cuando pedimos en el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, estamos pidiendo, entre otras cosas, la gracia que necesitamos hoy para cumplir con nuestros deberes. Por eso, para mí, lo del tema de las tentaciones también me lleva a pensar en esto, ¿no? A pensar que el Señor, por su gracia, me va a permitir que cada vez más vaya retrasando, a lo mejor. En mis propias carnes yo lo he sentido, de tener que confesarme cada vez de lo mismo, de un pecado recurrente, hasta que de repente te descubres que el Señor te ha dado la gracia de no volver a pecar de eso, ahora mismo, hoy, ¿no? Y de cómo eso que te producía tanta desesperanza y tanto dolor, el Señor, a través de los sacramentos recurrentes, te va dando la gracia para poder afrontar y vencer ese pecado. Entonces, bien, el segundo domingo de Cuaresma, en los 3 ciclos también, se trata de la transfiguración del Señor. ¿Por qué me parece algo súper bonito, no? Porque es la antesala al cielo, ¿no? Lo que todos queremos ver. Entonces es como si el Señor te dijera, vale, has caído en la tentación y si perseveras, esto es lo que vas a recibir. O sea, estamos hablando de que un tiempo de Cuaresma, donde es un tiempo tan fuerte, uno de los días se centra en la transfiguración. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. O sea, estamos viendo el anticipo al cielo, ¿no? Como si después de la tentación, cuando nos fallan las fuerzas, el Señor nos mostrara lo que nos espera en su reino. Y como a Jesús el Padre nos llama, este es mi Hijo amado, ¿no? También como el propio Dios nos habla y nos dice, este es mi Hijo amado, mostrando a Jesús, escuchadlo. En este segundo domingo de Cuaresma el Señor nos habla de que tenemos que escuchar al Señor, ¿no? De que Él es nuestro camino, es el camino, la verdad y la vida. Y el Señor nos sigue catequizando, ¿no? Y llegamos al tercer domingo de Cuaresma y aquí las lecturas sí que son diferentes. Tenemos este año que vamos a tener el regalo de escuchar, ¿no? Cómo proclaman la lectura de la Samaritana. En el ciclo B es la purificación del templo, cuando el Señor llega y se encuentra, pues eso, los animales, los campistas, todo por ahí, y pues entra el celo por la casa del Señor, ¿no? Y después el de la higuera y la conversión, en el que pues el dueño del campo insiste que no corten la higuera, ¿no? Que le den un añito más a ver si consigue recuperarse y que si consigue echar higos, pues ya la cortarán, ¿no? Entonces, el tercer domingo de Cuaresma nos llama a la conversión, o sea, nos muestra la necesidad de convertirnos. Jesucristo, por ejemplo, en el ciclo B, ¿no? En la purificación del templo nos dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En la parábola de la higuera nos dice, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y lo dice 2 veces, cuando pone diferentes ejemplos, ¿no? O sea, el tercer domingo de Cuaresma nos llama y nos dice, conviértete. Tenemos el regalo de la Samaritana este año, ¿no? Que aunque luego efectivamente el sacerdote nos predicará y lo explicará mucho mejor que yo, a mí, preparándola, me apareció algo brutal, ¿no? Que como la palabra está viva, pues encuentras cosas que a lo mejor en otro momento no he visto. Y es que cuando me puse a meditarla, de repente, al comienzo, el narrador, en este caso San Juan, dice, era hacia la hora 6:00. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. ¿Y qué pasa, queridos míos, en la hora 6:00? También la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se encuentra aquí un paralelismo maravilloso que el Señor me mostró ayer. Cuando llega la mujer, era hacia la hora 6:00 y la mujer samaritana, Jesús le dice a la samaritana, dame de beber. Y después nos vamos a la pasión de Cristo, nos vamos al Calvario, Jesucristo es crucificado y volvemos hacia la hora 6:00 a escuchar, tengo sed. O sea, en este momento estamos en el Calvario, ¿no? Y estamos viendo lo mismo, un Jesucristo necesitado de nosotros, de nuestra entrega,
pidiéndonos dame de beber. Y le da igual pedirle dame de beber a una samaritana, que los samaritanos y los judíos se odiaban. Es decir, aquí está abriendo la Iglesia Universal Católica a todos. Le está pidiendo a una samaritana que le dé de beber. Es decir, está pidiendo a una pecadora que le dé de beber. Y entonces vemos en este Evangelio, cómo realmente el Señor nos pide esa conversión, ¿no? Y a mí una de las cosas que también me encanta de este pasaje es cómo también se muestra la evangelización, cómo la samaritana, cuando tiene la conversación con Jesucristo en verdad, porque la samaritana anda en verdad y Jesús también, en ese momento descubre que Jesucristo es el Mesías y se va a predicarlo. Y hay una parte muy fuerte, ¿no? Como al final los samaritanos dicen, ¿no? Hemos descubierto que Jesús, que tú eres el Mesías, pero ya no solo porque nos lo ha dicho esta, sino porque también lo hemos experimentado. Y entonces me encanta esa parte, ¿no? Pero sobre todo lo que el Señor me ha mostrado respecto a la hora sexta, ¿no? Cómo ahí el Señor nos está pidiendo la conversión y cómo necesita de nosotros, aunque de su costado traspasado es donde brota el agua viva, misericordiosa, ¿no? Ay, pues sí, y después volvemos al cuarto domingo de Cuaresma, que es el domingo de la alegría, el Letare, ¿no? En este también cambian las escrituras, pero todo tiene un hilo conductor que es la alegría. Este año escucharemos el ciego de nacimiento. También se trata la conversación de Jesús con Nicodemo, pero no la que pensamos de nacer de nuevo, sino en la que Jesucristo dice básicamente que va a venir el Señor, que tiene que padecer mucho. O sea, ya está como diciendo, tu Salvador llega, ¿no? Que en verdad son las palabras que Nicodemo lleva queriendo escuchar toda su vida. Por eso, en verdad, es el Domingo de la Alegría, porque los tres personajes principales de cada evangelio, de cada ciclo, reciben la palabra que les alegra y que están esperando escuchar durante tanto tiempo. El ciego, la sanación, pero no solo eso, sino... Porque luego llega un momento que Jesucristo... Esto sí que os lo voy a leer, ¿no? En este ciclo vemos como el ciego se deja curar y el Señor le cura. Luego sufre un escrutinio muy fuerte porque le cogen por banda y empiezan a preguntarle ¿quién te ha sanado? No sé qué, empiezan a entrevistar a sus padres. ¿Por qué te han sanado? Este hijo vuestro era pecador, ¿quién le ha sanado? Tal, no sé qué. Pero él no se achanta y dice la verdad de todo. Yo no sé qué narices ha pasado, pero este tipo me ha sanado. Eso es lo que yo sé. Le echan de malas formas del templo y entonces la palabra dice, y le echaron fuera. Jesús se enteró de que le habían echado fuera y encontrándose con él le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, le has visto, el que está hablando contigo, ese es. Entonces dijo, creo, Señor. Y se postró ante él. Y dijo Jesús, para un juicio he venido a este mundo. Para los que no ven, vean. Y los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y dijeron, ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado. Pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y a mí esta parte me fascina, ¿no? Porque entonces vemos realmente cómo no va a ser el Domingo de la Alegría, ¿no? Cuando todas las lecturas nos llevan a darnos cuenta de que cada personaje reconoce a Jesucristo como Salvador. Y esa es la mayor alegría que un cristiano podemos tener, ¿no? Cuando pensamos en nuestro camino de conversión, en nuestra vida, sabemos que hay un punto y aparte, un punto de inflexión cuando reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador. Cuando reconocemos que Jesucristo es nuestro Padre, que no somos fruto de la casualidad, que nos ama y que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, Él ya nos eligió. Entonces, por eso es el Domingo de la Alegría, porque tenemos el ejemplo del ciego de nacimiento, pero también tenemos el ejemplo de un hombre de la ley como Nicodemo, que ha estado toda la vida deseando escuchar esas palabras. O, por ejemplo, el del hijo pródigo, que es el del ciclo C. Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Y se encuentra con el abrazo amoroso del Padre. Por eso, por estas lecturas que estamos tratando, la Cuaresma es un tiempo de misericordia, porque en cada momento vemos la mano de Dios esperando recibir el perdón. O sea, que vayamos a Él para perdonarnos.
Y por último, antes de llegar al Domingo de Ramos, en todos los ciclos se medita la Pasión del Señor, ¿vale? Seguimos con la quinta semana. ¿Y la quinta semana qué nos muestra? A ver, este año la resurrección de Lázaro. En el ciclo B, la semilla y el trigo. Y en el ciclo C, la mujer adúltera. Y entonces tenemos tres cosas en común, que no sé si os habéis dado cuenta. A ver, ¿os habéis dado cuenta de qué cosas tenemos en común en el quinto domingo de Cuaresma? A ver, doy una pista. Resurrección y si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto. El Señor nos invita a morir en el quinto domingo de Cuaresma. Y nos muestra que si morimos a nosotros mismos, resucitamos con Él. Y hay algo muy impactante de esto, porque si pensamos, por ejemplo, en la resurrección de Lázaro, que es lo que este año nos toca meditar, vemos cómo la muerte de nosotros mismos, ¿no? O sea, todo lo que realmente hemos pecado en este tiempo, y el objetivo de la Cuaresma es realmente descubrir que somos poca cosa, que somos nada, ¿no? Que somos amados de Dios, pero que nuestra carne es débil. Que nuestro pecado hace llorar a Dios. Si vemos la lectura de Lázaro, hay un momento que Jesús ya se encuentra con María y le dice, y entonces pone Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó, ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Y yo esto lo pensaba, ¿no? Y nosotros cuando morimos por el pecado, ¿Jesús se echará a llorar? Pues mi respuesta para mí misma es que sí. Que pensamos que nuestro pecado nos duele más a nosotros o a la persona que a lo mejor se ha visto pues eso, afectada por nuestro pecado, pero que el dolor más grande lo tiene nuestro Señor. Pero Jesús nos resucita como a Lázaro. Él es la resurrección y la vida, ¿no? Él mismo lo dice en este pasaje. Pero debemos morir a nuestro yo y a nuestro pensamiento, al pecado y a todo para vivir en Él. En el ciclo B lo vemos, ¿no? Con la parábola de la semilla y el trigo. El Señor habla claro. Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto. Y en el ciclo C también nos muestra algo con el tema de la mujer adúltera. Y es, vete y no peques más. Has vuelto a la vida, no vuelvas a pecar para no morir de nuevo. Y entonces, ¿ahora qué, no? Ya hemos visto cómo el Señor nos muestra cuál es la tentación, pero que podemos evitarla. Nos muestra cuál es la antesala al cielo con la transfiguración. Nos muestra la necesidad de convertirnos. Nos dice que el Padre es la verdadera alegría, el encontrarnos con el Padre. Y ahora que tenemos que morir para nacer en Cristo. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo siguiente? Estamos en la quinta semana, pasamos a la sexta, antesala del triduo pascual, Domingo de Ramos. La catequesis de Dios durante esas 6 semanas acaba de una forma curiosa, y es que el Maestro decide cumplir en su carne todo lo que nos ha dicho, al extremo, para mostrarnos el amor perfecto y desinteresado, para abrirnos el camino. Y llegamos al último domingo de Cuaresma y lo que recibimos es la pasión y muerte del Señor. Y el Domingo de Ramos no recibimos la resurrección, sino la pasión y muerte del Señor. Y ahí acaba. Es decir, el Maestro que durante 6 domingos nos ha estado catequizando, decide en el último momento mostrarnos en su propia carne lo que estamos llamados todos nosotros a hacer, que es entregar nuestra vida para recibir la vida eterna. El Maestro muere por amor. El Maestro que ha estado durante tanto tiempo mostrándonos cuál era el camino, muere por amor.
Lo bueno es que sabemos que no es el final. Lo bueno es que sabemos cómo acaba la historia. Sabemos que Jesús resucita, que nos abre las puertas del cielo y que derrama su Espíritu, que es glorificado y que derrama su Espíritu Santo para que no estemos solos. Sabemos cómo acaba la historia. Pero supongamos que no. Supongamos que estamos como esos apóstoles que sabemos que el Maestro ha muerto. ¿Qué pasaría, no? Bueno, pues esta es la predicación. Esto es lo que el Señor ha querido que os dijera. Y vamos a hacer una conclusión, ¿no? La conferencia episcopal, en el calendario litúrgico, los días especiales también hace una breve, reflexión. Y en este caso, la reflexión es muy bonita, la quiero compartir. La Cuaresma nos prepara a celebrar la pasión, muerte y resurrección del Señor, y que después se prolongará 50 días hasta Pentecostés. En la Cuaresma nos preparamos para renovar nuestras promesas bautismales en la noche de la Vigilia Pascual. Se nos llama a volver a andar lo que hemos desandado con nuestros pecados, practicando la penitencia, oración, limosna y ayuno. Son unos días para convertirnos al Señor, celebrando de manera especial el sacramento de la reconciliación, en donde, habiendo confesado nuestros pecados, recibimos la absolución de los mismos, quedando por ellos reconciliados con la Iglesia y con Dios. Claro, yo lo pensaba, ¿no? Cuando estábamos hablando de esas personas que anteriormente tenían que estar durante 40 días esperando la absolución de los pecados, ¿no? Yo he tenido la experiencia de haber pecado gravemente, ¿no? Y empezar a ir a las iglesias desesperada para encontrar un sacerdote y no encontrarlo, irme a otra. O sea, esa sensación de decir, necesito descansar mis pecados en el Señor y recibir la absolución. Imaginaros 40 días esperándolo. Tenemos la gracia ahora de contar con un sacerdote, ¿no? De no tener que esperar 40 días para eso. Pero yo creo que es importante que nos acordemos, ¿no? de esos cristianos antiguos que sí que vivían así, para que durante este tiempo de Cuaresma seamos aún más conscientes de nuestras faltas, de nuestras culpas y poder entregarnos a los brazos misericordiosos de nuestro Padre. Entonces, bueno, acabo, ¿no? con esta frase. Con la mirada en el corazón traspasado y amoroso de Cristo, Cristo ya ha vencido, nos ha librado de la muerte. Podemos sentir realmente su perdón, su misericordia y su amor. Es decir, podemos sentirle a Él que es amor. Así que, pues damos las gracias al Señor, ¿no? Y que en este tiempo, en esta precuaresma que tenemos de 5 días, ¿no? Bueno, o menos, nos preparemos realmente para el miércoles de ceniza de lo que va a pasar y también que durante esta cuaresma seamos conscientes de cómo el Señor nos invita a la oración, pues que la propia liturgia, las propias lecturas, la propia palabra de Dios nos lleva a esa oración, ¿no? He preparado estas cositas para repartiros una para cada uno porque yo creo que tal vez nos pueden ayudar a tener a esa meditación, a que vayamos meditando en los evangelios y aunque todas las lecturas diarias también nos invitan, ¿vale? Pero no todo el mundo puede ir a la Eucaristía diaria, ¿no? Aunque sería aconsejable en tiempos fuertes. Pero es bonito que al menos ese domingo sepamos que si este domingo el Señor nos habla de las tentaciones, que durante esa semana podamos meditar en las tentaciones, podamos reconocer nuestras tentaciones para poder evitarlas y no caer en el pecado, ¿no? La semana de la transfiguración lo mismo, y que podamos de esa forma vivir la cuaresma al menos como la Iglesia nos propone, ¿vale? Pues ya está, chicos. Ave María Purísima.